Listo. Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho que hoy estemos varios conectados, a pesar de que sepamos que es un horario algo complicado, tanto para los estudiantes de pregrado como para los de posgrado. Agradecerle mucho al doctor Juan Pablo, que nos va a estar acompañando en el espacio de hoy para hablarnos de un tema que pues tengo entendido que le interesa bastante, ya que en parte se dedica a la investigación de esto, que es la esclerosis múltiple. Él es neuropsicólogo clínico del Instituto Neurológico, investigador, y si no estoy mal también tú eres docente de la maestría en la San Buenaventura, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, si quieres también nos introduces algo más de lo que tú has hecho o lo que tú consideras pertinente agregar. Bueno, Juan, pues muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a quienes están conectados. Como, como expresabas, pues sí, yo soy neuropsicólogo del instituto desde hace ya alrededor de 13 años. Eh, Soy doctor en salud pública. En parte, el estudiar salud pública surgió precisamente atendiendo la población con esclerosis múltiple, mm, porque hago parte del grupo primario de enfermedades desmielinizantes. Aquí en el instituto, pues algunas patologías eh, tenían como grupos de excelencia que eran grupos de atención integral a la patología. Decía que había porque ya no lo hay en todas las patologías, se conservan algunas, en epilepsia, enfermedad desmielinizante, por ejemplo, lo sigue teniendo, pero había en demencia, en trastornos del movimiento, y que eran grupos pues muy interesantes porque integraban diversos profesionales. Entonces, por ejemplo, en el de enfermedades desmielinizantes, pues además de estar los neurólogos, está radiología, porque es un diagnóstico muy desde lo que se encuentra en imágenes, y neuropsicología. Hace unos años estaba pues como toda la parte del grupo de rehabilitación motora y sensitiva. Entonces, la atención a través de grupos especializados o grupos de excelencia es muy útil porque permite dialogar entre los diversos profesionales. Normalmente se hace a partir de casos que se llevan a ese staff clínico, y estando ahí, pues parte de lo que me inquietaba era precisamente el que estos pacientes se iban deteriorando mucho y que la neuropsicología pues no tenía tanto lugar en ese momento, pero pues en parte fuimos siendo parte del grupo porque cada vez había más queja de déficit cognitivo. Entonces yo los evaluaba al paciente que se llevó al staff clínico y encontraba que tenía déficit, y mandaba también rehabilitación neuropsicológica a un paciente que ya de por sí tiene muchas citas. Rehabilitación motora, que de pronto tiene dificultad en la deglución, entonces tiene terapia para eso, fonoaudiología porque está teniendo disartria, y llego yo y también una nueva terapia donde para este tipo de paciente el síntoma característico es la fatiga. Pues, en medio de tanta fatiga se le va a poner una nueva terapia, unas nuevas citas. Entonces, cuando decido empezar a estudiar el doctorado en salud pública, en parte el tema que me movilizó ya no era tan neuropsicológico, o sea, ya no era indagar por el déficit cognitivo o el perfil cognitivo en estos pacientes, sino que la pregunta era calidad de vida, porque siempre decíamos que esas nuevas intervenciones que se estaban planteando era para mejorar la calidad de vida, y me cuestionaba si en un paciente tan cansado realmente ponerle y ponerle más terapias sí iba en pro de la calidad de vida. Y por eso decidí hacer un doctorado que no era ni en neurociencia ni en neuropsicología, sino que fue en salud pública, porque la salud pública pues finalmente es como un conjunto más de disciplinas. Y estos pacientes pues se veían enfrentados a que muchas veces todas esas terapias no se las daban, a que es una enfermedad costosa, que no había mucho medicamento, o sea, había toda una historia interesante, y fuera de eso,
el concepto de calidad de vida tiene que ver como con muchas disciplinas. Entonces, por eso, en vez de buscar como un doctorado tan específico, busqué uno que fuera más amplio, precisamente en salud pública. Entonces, mire que parte de lo que fue esa historia surgió ahí y ahí seguido pues con el grupo de enfermedad desmielinizante, abordando lo neuropsicológico, en algunos casos lo psicológico, haciendo parte de esa discusión de las dificultades que se encuentran en ellos y el grupo sigue existiendo. O sea, es una de las áreas, como les decía ahorita, que sigue teniendo pues como ese grupo primario de diversos especialistas para discutir los casos. Eh, Yo te pues pregunto, sí. tal vez tú sabrías contarnos el motivo por el que esos otros grupos primarios pues no continuaron, el de demencias que nos hablabas. No sé si el de movimientos anormales es como tal una unidad especializada o no entra dentro de dentro de ese nombre. No, creo que no las tiene tan estructurada. Tiene que ver con varios asuntos, pues uno de ellos la realidad del sistema de salud. Entonces, mucho de lo que se hace en ese tipo de espacios, pues no tiene una forma, digamos, de facturarse dentro del sistema de salud. Entonces, para las instituciones no es fácil sostenerlo. Eh, Ese ha sido como una de las características principales. Eh, Muchas veces cuando ahí está, pues sí es porque eh, directamente, por ejemplo, la EPS lo pidió. En este caso, por ejemplo, en enfermedades desmielinizantes, una EPS puede decir que sí, va a pagar el staff precisamente porque como hablamos de alto costo, entonces muchas veces es, bueno, este medicamento tan costoso, si debe ser o no debe ser. Muchas veces para ellos el interés va en esa vía, pero un médico de enlace, un médico de acompañamiento, por ejemplo, muchas veces la psicología de la salud no entra dentro de esas atenciones que se puedan, digamos, facturar. Ya que hablaba de la salud pública, realmente lo ideal sí sería que las instituciones tuvieran estos grupos de excelencia. ¿Por qué? Porque es que en realidad que haya una mayor comunicación entre quienes atienden a los pacientes pueden garantizar más que no haya tanta reconsulta. Pues, los pacientes atomizados, perdón, que los ven en esta institución, que los ven en aquella, que este profesional lo vio, pero lo venía viendo este otro, entonces casi que se hace un reproceso. Para el sistema de salud termina siendo más costoso. Pero el problema es que muchas veces los grupos de excelencia existen como tales dentro de una institución. Entonces, esas son como las situaciones, las contingencias que van llevando a que no existan, pero realmente en el mundo los sistemas de salud más exitosos han funcionado a partir de grupos de excelencia y donde incluso el centro es un médico de familia porque muchas veces la problemática no tiene que llegar al especialista, sino que hay como un médico de cabecera que conoce todas las problemáticas de la persona y ya a partir de ahí es que realmente se va articulando como con el resto. Aquí muchas veces lo que sucede es, tengo múltiples citas con múltiples especialistas, pero a la hora, la verdad, son poco efectivas. Por lo que digo, se hacen reprocesos y en conjunto terminan siendo más costosas. Eh, También tener grupos especializados, parte de lo que permite es hacer mayor atención en lo que sería la atención primaria y es tratar de que, por ejemplo, en este caso, de este tipo de condiciones, que lo que se haga sea rápido y no que se llegue a una fase de mayor discapacidad. O sea, la esclerosis múltiple puede llevar a una discapacidad severa que va a llevar a pues más gastos, porque entonces el paciente probablemente ya no puede seguir trabajando, entonces ya dejó de cotizar al sistema. eh, Probablemente el paciente en medio de esa mayor discapacidad va a requerir otros tratamientos para el dolor. eh, Tal vez alguien que no había necesitado psicología porque pues, había asumido que una enfermedad crónica, pero no se había discapacitado, no necesitaba ese apoyo. Ya cuando está discapacitado, pues siente que la realidad se impuso. Entonces ya necesita el psicólogo, ya tiene déficit cognitivo. Pero realmente muchas veces lo que se hace desde estos grupos es hacer esa atención primaria que ayuda a que no se llegue
a la atención terciaria, que es cuando ya el problema es tan, digamos, como tan avanzado. O sea que te entiendo que si los que aún no existen es porque permiten prácticamente abaratar costes. Claro, por En ejemplo, caso, por el ejemplo, de, de epilepsia, decidir bien si tiene que llegar a una cirugía o claro, por incluso ejemplo, una fase 2 ujú, pues que es mucho más costosa. claro, en epilepsia ha existido por el asunto de las cirugías. Aquí ha existido por el asunto de las infusiones. Entonces, gran parte de los medicamentos para esclerosis son nuevos. Es decir, si uno va a libros de neurología, este es un diagnóstico, como decía, muy neurológico y muy neuroradiológico. Libros de hace unas décadas atrás, lo que se iba a encontrar era el panorama de que esto es una condición crónica, discapacitante y catastrófica. O sea, incluso ese adjetivo uno lo encontraba en libros. Catastrófica en el sentido de que no había algo que hacer, porque en realidad hasta los años 90 no surgió el primer medicamento para esclerosis, o sea, hasta antes del 96 realmente no había ningún medicamento. Entonces uno iba al médico y si se diagnosticaba la esclerosis múltiple, pues realmente lo que le podía plantear era un tratamiento paliativo. Es decir, si tienes dolor, si tienes espasmos, contracturas, pues tratamientos para eso. Y cada que se presenta una recaída de la enfermedad, pues se dan esteroides. Es decir, la esclerosis múltiple es un cuadro donde el sistema inmune ataca el sistema nervioso y al atacarlo se inflama el sistema nervioso. Entonces la intervención en urgencia ante esa recaída de un sistema nervioso inflamado. ¿Y qué es esa recaída? Pues que ese sistema nervioso inflamado, según lo que haya inflamado, puede llevar a múltiples síntomas. Puede que simplemente no me levanto de la cama, estoy paralizado o estoy ciego, no veo nada porque el nervio óptico se inflamó. O sea, es muy dramático. Incluso en algunos textos lo llaman la enfermedad de las mil caras porque puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Me duele el cuerpo, siento que me quemo, lo de la visión, o sea, puede ser cualquier cosa muy diferente según el área del sistema nervioso. Y el tratamiento es que como está inflamado, se dan esteroides para desinflamar. Entonces, casi que era una intervención a lo que sucede en la inflamación y si quedo con dificultades, pues paliativo hacia esas dificultades. Pero no había un tratamiento para tratar de que eso no suceda hasta el 96 que surge el primer medicamento. En el 2004 surge el segundo. Digamos que los que han seguido surgen 2008, 2011. O sea, miren que es muy, muy reciente. Eso en la historia pues, de la medicina. Hablar de décadas es muy poquito tiempo. Eh, digamos, diferente que a una epilepsia que por mucho tiempo ha tenido medicamentos. Siguen saliendo medicamentos nuevos, pero decir que desde el 96 apenas existe el primero, es que hoy en día existe gente viva que le tocó una época en que le dijeron no hay nada y literalmente no había nada. Estos medicamentos nuevos surgen a partir de tejido vivo, o sea, es lo que se llama medicamentos biotecnológicos, diferente a cuando se habla de medicamento de síntesis química decir, de laboratorio. Pues el de tejido vivo también surge en laboratorio, pero la biotecnología es como la opción que se ha encontrado para las enfermedades que no había medicamento como la esclerosis. Por ejemplo, muchos de los tratamientos hoy en día para cáncer son biotecnológicos. Se coge tejido vivo que has tenido una propensión al cáncer y a partir de ello se produce algún tipo de medicamento. Entonces ese tejido vivo se toma a partir de las áreas que normalmente se ven afectados. O sea, la biotecnología, digamos, es el boom contemporáneo para los medicamentos nuevos en patologías donde no había nada. Pero al surgir de tejido vivo también son medicamentos que no son tan simples como han sido muchos medicamentos que me tomo la pastilla. Entonces aquí el grupo primario en esclerosis o en enfermedad desmielinizante en general, la esclerosis es una de varias enfermedades desmielinizantes, surgió a partir de que muchos de estos medicamentos nuevos son por infusión. Es decir, el paciente viene, se recuesta y el medicamento realmente está llegando gota a gota en un proceso que puede durar 2, 3 horas y que tiene que estar en observación. Entonces, casi que había que montar un centro de infusión. Entonces, claro. Como tiene una parafernalia adicional, pues digamos que esa parafernalia permitía cubrir por ejemplo, un médico, una atención que nadie paga, pero que
realmente llegó incluso con alguien que nos quiso proponer hacer ese trabajo porque es alguien que trabaja con esclerosis múltiple, conocía a los pacientes, entonces ya tenía un vínculo con ellos hace tiempo y pues al saber que aquí como clínica que ve tanto paciente neurológico, sea especializada en el área, les decía, esto a ustedes les puede interesar. Entonces mira que surge como por esa condición muy, muy específica y sigue existiendo en parte por eso, a pesar de que parte de estos biotecnológicos ya hay varios orales. Y hay varios orales porque, claro, muchas personas la infusión le trae problemáticas. Por ejemplo, los primeros que surgieron eran inyectados, una inyección interdiaria. Entonces eso cansa. Yo tengo una enfermedad crónica donde me tengo que inyectar hoy sí, mañana no, pasado mañana sí y así sucesivamente. Entonces ya han surgido varios orales, pero finalmente hacer biotecnológicos requieren un seguimiento estricto, o sea, son pacientes que requieren más exámenes, porque si en los exámenes se ve, no sé, ciertos elementos específicos para cada medicamento, por ejemplo, para alguno de ellos, y es que debe positivo para algo que se llama el virus JC, que es un virus que en compañía de la infusión de un medicamento específico para la esclerosis puede llevar a algo que se llama una encefalopatía multifocal, que va a causar un daño mucho mayor que el que iba a causar la esclerosis. Entonces, ese seguimiento, por ejemplo, que hay que estarlo haciendo. Ah, y le dio positivo, hay que desmontar la medicación. Entonces, claro, para pacientes que requieren tanto seguimiento, tanta vigilancia, es mejor tener ese tipo de unidad especializada. Es por eso es que en esta patología como tal ha seguido existiendo, pero lo ideal realmente sería que existiera para todos. Supongamos una migraña. eh, es que la migraña puede estar mediada también por muchas condiciones. Es mucho mejor cuando hay un grupo especializado que atiende a los pacientes con migraña para analizar todas las diversas variables que llevan a que me estén dando más crisis migrañosas, a pesar de que estoy con X o Y tratamiento. O sea que aquí se ha dado por esas condiciones específicas, pero a mi modo de ver, lo ideal es que existiera para los diversos conjuntos de patologías. Ya, te entiendo. Eh, no sé si tú de pronto tienes una presentación o algo así, o la idea es hacerla, el espacio así más conversado. No, pues si quieres, pues aquí mencioné algunos asuntos generales, pero sí sería, creería yo que ideal dar como un marco general de algunos aspectos y que eso Listo, sí los tengo pues como en presentación. dale, está bien, como tú prefieras hacer la presentación. Igual la idea es pues lo mismo, si tienes preguntas o si dentro de los asistentes hay preguntas, lo ideal es que se pueda ir preguntando en el mismo momento que surge la duda. Ujú. Pues porque a veces se deja como para más al final y las personas se quedan con las dudas. Entonces lo ideal sí sería, pues no, pues en el mismo Irlas instante. abordando. Listo. A mí sí me llama mucho la atención, pues o quisiera saber, listo, yo te entendí por qué decidiste estudiar salud pública, más por ese aspecto y panorama más amplio, pero ¿por qué enfocarte en esclerosis múltiple? ¿En qué Ah, bueno, momento, por ejemplo, tú te encontraste esa patología o esa población y la viste interesante o en algún sentido, pues como apasionante como para dedicarte principalmente en ella? mira, realmente antes de empezar el doctorado, yo ya hacía parte del grupo de enfermedades desmielinizantes. Entonces ya veía muchos pacientes de estos. Entonces, viendo esos pacientes, eh, yo quiero seguir estudiando, en parte porque siempre me ha gustado estudiar y porque la clínica es un ejercicio desgastante. O sea, uno ve, digamos, hoy en día no veo tantos pacientes porque estoy en la unidad de investigación, pero para ese entonces, pues yo veía pacientes todo el día. Entonces eso también se vuelve agotador. Entonces yo dije, no, yo necesito ponerme a estudiar y pues ya que tenía la maestría, pues lo que seguía era como hacer un doctorado o hacer otra maestría. Y yo dije, no, me interesa un doctorado. Y como estaba viendo estos pacientes, pues parte de lo que se planteaba es, bueno, hacer el doctorado enfocado en esclerosis múltiple. Pero entonces lo que explicaba ahorita era, ya no me interesaba tanto en lo cognitivo, o sea, si los veía desde lo neuropsicológico, parte de lo que me estaba inquietando era ese asunto de la calidad de vida,
porque el doctorado yo lo empiezo en el 2012, entonces para el 2012 todavía no había tantos medicamentos, lo que les dije ahorita, el 96 el primero, el 2004 el segundo, el 2008 el tercero, y mientras está el proceso de legalización de entrar al país, o sea, todavía me estaba tocando ver muchos pacientes como con el asunto de enfermedad catastrófica encima. Entonces, muchas veces esos pacientes complejos que no están respondiendo a lo poquito que había, eran los que se llevaban al staff. Y entonces era como no podemos ser pasivos ante el deterioro del paciente, hay que hacer algo para mejorar su calidad de vida. En parte es el concepto de calidad de vida el que me llevó a la salud pública, por lo que decía que el concepto de calidad de vida es muy amplio, demasiado amplio. O sea, incluso hay escalas de calidad de vida y yo las aplico y muchas veces el paciente después de que uno le aplicó 50 preguntas de calidad de vida, lo que le dice a uno es, doctor, pero la verdad, lo más grave para mí con esta enfermedad es tal cosa. Y eso no está en el cuestionario, pero para la persona es lo más grave, ¿cierto? Es que no he podido volver a manejar. Claro, puede que una pregunta de si ha podido volver o no a manejar no sea pertinente, porque es que finalmente no, no todo el mundo tiene carro, entonces ¿para qué poner esa pregunta ahí? Eh, pero puede que para esa persona realmente el déficit motor dado por la esclerosis, el impacto más grande ha sido eso. Entonces la calidad de vida a veces es algo demasiado personal, individualizado, y veía en la salud pública tenía como más ese campo de abordaje, pero parte de lo que me interesaba era el escenario de que alguien se fuera discapacitando y que no hubiera como cómo atajar eso, ¿cierto? Porque eh, eso se vuelve como un panorama muy oscuro. Uno trabaja en el campo de la salud como para brindar alternativas. Nadie va al médico para que le diga, ve, esto es crónico y no tengo algo que ofrecerte, ¿cierto? Ese es un panorama muy desalentador. Y realmente si hay algo que ofrecer, como decía, lo paliativo, otras intervenciones, pero el gran dilema era la persona está cansada. ¿Cómo logro que se involucre en terapias si el cansancio es lo más frecuente en ellos? Entonces todo eso me suscitaba dudas, dudas en quienes están muy deteriorados, pues cómo es su vida. O sea, una de las preguntas de fondo en cuanto a calidad de vida y en cuanto a discapacidad severa es, ¿cómo puede ser una vida que vale la pena ser vivida? Esa es una pregunta tremenda porque hay pacientes que le dicen, no, si yo llego a tal nivel, yo prefiero morirme. De hecho, miren que uno de los primeros casos en el país, pues de los más notados, más, creo que fue el primero y de los más sonados, cuando se empezó a implementar lo de la eutanasia, fue un caso de esclerosis múltiple, que pide la esclerosis y en la IPS que había la atención empieza como un proceso de dilación y por eso llegó como a las noticias. Ese fue el primer caso. Miren que precisamente este tipo de población puede llegar a ese extremo de decir, no, yo quiero la eutanasia. ¿Y por qué la quiere? Porque es que mi calidad de vida se ha deteriorado muchísimo. Entonces, por eso es que llego como ahí, por eso es parte como de que me haya apasionado, pero también por eso no me quedé solo en lo neuropsicológico, sino que yo quiero abordarla desde algo más amplio, que pueda analizar qué sucede en la intervención médica, psicológica, neuropsicológica y desde el sistema de salud en general. Listo. Entonces, bueno, no sé, por aquí había puesto la presentación, no sé si la alcanzan a ver ahí. Sí, se ve. Listo. Entonces, pues esto estaba muy orientado como al compromiso cognitivo, pero realmente no tiene que ser tanto compromiso, sino un poco más amplio. Y es, pues, lo que ya les mencionaba ahorita, primero, como clarificar de qué estamos hablando. Entonces les decía, es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Es decir, el sistema inmune ataca al sistema nervioso y eso termina afectando el cerebro y la médula espinal. Es crónica, degenerativa, discapacitante y lo que se da es que en esas inflamaciones del sistema nervioso se altera la mielina. La mielina, recordemos que es esa vainita que está recubriendo a los axones. Entonces, esa membrana protectora se va destruyendo. La inflamación puede que la debilite, entonces la va
volviendo cada vez más delgada, o puede incluso que termine habiendo una pérdida y es lo que se llamaría pues una placa desmielinizante, o sea, una placa ya que en las imágenes cerebrales se ve que no tienen mielina. Eh, entonces, que ya les mencionaba, se va dando por esa inflamación, un poco como se va viendo ahí, fragmentos en que se ha perdido mielina, está más delgada o simplemente incluso fragmentos enteros donde ya la mielina pues ha desaparecido del todo. Eh, Como les decía ahorita, puede ocurrir en cualquier parte del cerebro, en el nervio óptico o en la médula espinal. Cuando sucede en la médula espinal, ahí es donde se genera mucho síntoma motor, que es parte de lo que más protagonismo tiene en la esclerosis múltiple. Quería mostrar esta imagen porque miren que lo más oscuro es donde más casos hay, donde se habla, por ejemplo, de más de 200 personas por cada 100.000 habitantes con esclerosis múltiple. Y uno lo ve en los países del norte, o sea, varios países europeos, Canadá, Estados Unidos. Y el naranjadito ya es un poco menos, pero si uno va a Colombia, está en ese grupito de menos prevalencia, de 0 a 25 casos. De hecho, en Colombia realmente solo hay entre 3.000 y 5.000 casos con esclerosis múltiple, aunque el número ha ido aumentando. Quería hablarles de esto porque se planteaba que los países tropicales, miren que justo los que van como en la línea ecuatorial, por lo menos hay varios de África que están en gris porque no tienen un buen sistema de registro sanitario, entonces no hay el dato de prevalencia, pero en los de África que sí lo tienen, miren que es el cremita claro, y casi todos los que van por la línea ecuatorial es el de 0 a 25 casos, o sea, son los de menos prevalencia. Eso llevó a que tiempo atrás se dijera que es que la esclerosis múltiple no daba en los países ecuatoriales, sino en los septentrionales, o sea, al irse acercando al polo, pues hay una mayor prevalencia, pero realmente sí da. Hasta hace unos años atrás, de hecho en Colombia era considerada una enfermedad rara, que enfermedad rara es cuando es menos de 5 casos por 100.000 habitantes. En este momento es como 7 o 8 casos. Entonces ya dejó de ser rara, pero sigue siendo de baja prevalencia. Entonces, claro, al ser de baja prevalencia, pues se consideraba eh, pues que no es tan relevante. Pero finalmente en el mundo, pues hay 2,8 millones de personas con esclerosis múltiple. Claro, porque de muchos de estos países de acercándose a los polos, si hay más presencia. Eso quiere decir que una de cada 3.000 personas en el mundo tiene esclerosis y algo de lo que ha ido sucediendo es que la prevalencia va en aumento. ¿Por qué la prevalencia va en aumento? Porque como es un diagnóstico muy radiológico, entonces en la medida en que las técnicas de radiología han ido mejorando, se ha ido clarificando pues que lo que tiene la persona es una esclerosis. Muchos de estos pacientes consultaban por mucho tiempo sin una claridad diagnóstica. De hecho, muchos terminaban remitidos a psicología y a psiquiatría. ¿Por qué? Porque es que es muy raro que justo hoy ustedes que no ve nada, pero ya mañana, pasado mañana o en 5 días ya sí ve. Y fue a urgencias y le encontraron bien los ojos. Entonces, si oftalmología dice que usted sí ve, es porque no hubo problema. Y si no hay un daño cerebral, es que no hay problema. Entonces, termina siendo algo psiquiátrico. Entonces, muchos de estos pacientes que el síntoma aparece y desaparece, llevaba a pensar eso, pero es que aparece y desaparece porque se inflama y desinflama el sistema nervioso. Aquí vemos entonces que miren que en Europa es mucho más prevalente. Y pues que en Colombia, en términos de esos números, está muy abajo. Otro dato interesante es que se da más en mujeres, va entre 2, 3 o 4 mujeres por cada hombre, o sea, esa prevalencia es mayor en ellas, pero ser hombre con esclerosis es de un diagnóstico más negativo, es decir, los hombres a los que les da esclerosis suelen deteriorarse más rápido. Entonces tenemos como este panorama.
condición crónica, progresiva, discapacitante, suele empezar en la adultez temprana. Ese es otro de los elementos que ahorita cuando David me preguntabas por qué me motivé, es que uno tenga 20 años y le digan que tiene una enfermedad crónica, progresiva, discapacitante y que no hay mucho que ofrecer, genera un gran impacto. Es algo que suele empezar muy rápido en la vida. Lleva un deterioro cognitivo, a pesar de que no es el elemento central, impacta en lo laboral, pero lo otro es que genera gran incertidumbre. Gran incertidumbre porque a pesar de que se dice que es progresiva, nadie puede dar la claridad de cómo va a progresar. O sea, si la progresión me va a afectar la movilidad o la motricidad fina o la visión o la cognición. Nadie puede asegurar hacia qué orientación se va a seguir. Lo cognitivo, pues obviamente es uno de los elementos que me ha llamado la atención al ser neuropsicólogo y es un dato interesante cuando lo empecé a investigar y es que desde 1929 ya se venía diciendo, o sea, desde la misma época de Charcot ya se hablaba de que hay algo en ellos a nivel cognitivo. Esa frase que tengo ahí es de Charcot, hay una notable disminución en la memoria, los conceptos se forman lentamente y las facultades intelectuales y emocionales están alteradas. O sea, el mismo Charcot ya había dicho dos de los elementos fundamentales, memoria y lentitud para pensar. Si uno va como al primer estudio, que fue en 1929, mi primer estudio de prevalencia de problemas mentales, se encontró muy alto, o sea, en un 72% de los pacientes lo había, e incluso un 12% de esos pacientes tenía una franca demencia. Pero recuerden, era la época en que no había nada. Entonces, claro, si no hay nada que ofrecer a nivel de tratamiento, pues iba a deteriorar más en ese sentido. En los 60 van surgiendo los primeros test neuropsicológicos para aplicar como en series de pacientes. En los 70 se empieza a analizar que lo cognitivo se altera independiente a lo emocional, porque parte de lo que se decía es que no, lo cognitivo alterado en ellos es porque se deprimen. Claro, uno puede estar deprimido por esta condición, pero en realidad no siempre es por la depresión. En los 80 ya empieza a haber como una cierta correlación entre lo que muestran los test y las pruebas de neuroimagen. Entonces, miren que es una historia larga, pero a la hora de la verdad, a mucha gente, por ejemplo, en neuropsicología, no les enseñaron que la esclerosis impactara lo cognitivo, porque siempre se decía impacta es lo, eh, lo motor, precisamente por esto que les mencionaba de que afecta la médula espinal. Entonces siempre se toman imágenes de cerebro y médula, pero es muy frecuente que el daño sea en médula y eso va a llevar a mucho déficit motor, a la imagen que está ahí. Así que le decían a la persona, usted va a pasar por un bastón, después por un caminador, silla de ruedas y termina postrado en cama. Esa podía ser la evolución motora, pero no se decía de que, cuál puede ser la evolución cognitiva o en otros aspectos. Entonces, lo motor siempre se robó el protagonismo, pero miren que en lo que les acabo de mostrar de lo cognitivo hay una historia grande. Ahora, eso cognitivo, parte de lo que les decía en hombres, miren que la barrita de hombres muestra una mayor prevalencia porque en los hombres la esclerosis golpea mucho más que en las mujeres. ¿Y qué sucede con lo cognitivo? Es que va dándose un deterioro progresivo similar al de la enfermedad. Entonces acá vamos viendo como esta línea verde muy fosforescente es el deterioro cognitivo que va a ir aumentando. Estos rojos son como recaídas. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Puede ir lo rojito bien, 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 tiene una recaída y puede que siga bien. Otra recaída puede que siga bien, pero puede que con cada recaída vaya perdiendo algo, entonces va aumentando la discapacidad. Lo que va aumentando hacia arriba es el incremento pues, del deterioro a nivel de discapacidad. Entonces, casi que lo que se va viendo es que incrementa el deterioro cognitivo y va incrementando también el nivel de discapacidad. Aquí hay algo que quiero señalar y es que este relapse remitting se refiere a una forma
de la enfermedad, la más común, que es remitente recurrente, o sea, se me inflama el sistema nervioso, tengo recaída, después me recupero, vuelve y se inflama, pero hay una fase que se llama secundaria progresiva, y es que después ya puede que yo no tenga recaídas e igual sigue avanzando la discapacidad y el deterioro. O sea, ya sin recaídas es como que ese sistema nervioso siguió de una forma continua avanzando en la enfermedad. Y hay otra forma que es primaria progresiva, y es que sin recaídas desde el principio se va avanzando así. ¿Qué sucede realmente pues en la esclerosis, digamos a nivel fisiopatológico? Es que se da como un desequilibrio en unas citoquinas que son proinflamatorias y otras citoquinas que cuando se va a dar una inflamación, pues busca que ésta no se dé, sea un desequilibrio entre ellas. Al haber un desequilibrio, se altera como la homeostasis del organismo. O sea, cuando uno está aliviado es porque hay un cierto equilibrio en el organismo. Es decir, en el organismo el sistema inmune está luchando para precisamente que no haya una inflamación por X o Y situación que podría llevar a que se diera. Esa es la lucha entre las citoquinas, pero como se altera esa homeostasis, se va acumulando beta amiloide, que es como una proteína que va haciendo un residuo que va quedando en el sistema nervioso. Y eso va alterando la plasticidad sináptica. Al irse alterando esa plasticidad sináptica, pues se va acumulando un déficit cognitivo. ¿Cómo es ese déficit? Principalmente en atención. Estos pacientes van teniendo dificultad en atención sostenida, dividida y en las tareas que requieren pues mayor esfuerzo como las de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo les empieza a ir más mal desde el principio de la enfermedad. O sea, son las primeras manifestaciones. Uno ve que en las pruebas que se le aplica, precisamente en las pruebas de velocidad de procesamiento, ellos son más lentos. Si se les da más tiempo, mejoran las puntuaciones. Es decir, no es que sean lentos porque no saben cómo se hace la tarea, es una lentitud específicamente porque le cuesta hacerlo rápido. Es decir, a nivel cognitivo se refleja lo que pasa a nivel motor. Y es que a nivel motor estas personas no son suficientemente rápidas tampoco. Y es que requieren también un mayor tiempo para decidir eh, cómo responder en ciertas tareas. Entonces, hay que hacer un gran análisis de los resultados en pruebas neuropsicológicas en control de tiempo. O sea, las tareas en las que uno tiene cronómetro con ellos son las de mayor importancia. Otro elemento que es relevante a resaltar, ya no es como solo en las pruebas, sino en las entrevistas. Y es que recuerden que son adultos jóvenes, es adultos que si tuvo una recaída, le dieron esteroides, entonces ya se desinflamó el sistema nervioso, pues va a seguir trabajando. Y pues si no hay un déficit motor significativo, muchas veces dicen, no, él está muy bien, pero sucede que de acuerdo al tipo de trabajo no siempre está tan bien. Parte de lo que uno ve en las entrevistas con ellos al formar la anamnesis es que no es que tengan un déficit cognitivo como un paciente con demencia, que es un déficit muy severo, ¿no? Aquí a veces son sutilezas y es que en su trabajo hay transformaciones, por ejemplo, tienen que delegar tareas, llevarse trabajo para la casa, ya tienen que empezar a como autocorregir sus tareas porque empiezan a ver que tienen muchos errorcitos por inatención o tienen que empezar a notar muchas cosas porque se les olvida. O ya al evaluar el rendimiento han tenido evaluaciones negativas o hay un señalamiento por parte de los compañeros que dicen, no, es que trabajar con él es muy maluco porque es muy lento o que salen muy agotados del trabajo o que tienen una percepción como subjetiva de que ya no rinden igual o que puede que haya conflictos con compañeros, regaños de superiores, quejas de clientes. Entonces, miren que sigue siendo un paciente que trabaja, pero que parte de esas quejas puede tener que ver con que ya empezó a aparecer algo de déficit cognitivo. Y hay una serie de exigencias en el trabajo que puede ser que parte de lo que sucede en ese trabajo es que les exige mucho más de lo que su capacidad da. Entonces, a este tipo de pacientes que siguen trabajando los trabajos que tienen que ver con presión de tiempo o con atender a varios asuntos o con planificar o supervisar, les cuesta mucho porque exige las áreas en que están más mal, o sea, las áreas de atención, velocidad de procesamiento, memoria y función ejecutiva.
Yo te hago Algo, una pregunta en ese sí, momento. dale. Cuando tú dices que hay ya notorias pero sutiles dificultades laborales, ¿nos hablas del cuadro subclínico o ya en el en el momento, en el estadio en que están en el tema de la remisión y recaída? No, ya sería que hay un diagnóstico de esclerosis. Últimamente se ha dado como una relevancia de analizar más lo, lo cognitivo. Me voy a devolver acá, precisamente por lo que preguntas del subclínico. Miren que el subclínico es como que todavía no se ha evidenciado nada, pero después de ese sigue donde dice el síndrome clínicamente aislado. Entonces hay dos síndromes relevantes acá. El que presentó algo, por decir algo sugerente de esclerosis, entonces una serie de síntomas motores o sensitivos que parece que se cursaban con una esclerosis, pero no se ha logrado clarificar del todo que sea la esclerosis como tal. Entonces, parte de lo que se pregunta es, bueno, ¿será que lo cognitivo también ha aparecido en escena y no se ha evaluado bien? Y hay otro que se llama síndrome radiológico aislado, y es que la imagen cerebral muestra un perfil de esclerosis, pero no aparece todavía en la clínica. En esos que tienen síndrome radiológico aislado, la gran pregunta es, bueno, si la imagen muestra, ¿será que es que donde se debe ver el asunto es en lo neuropsicológico? Y como lo neuropsicológico no era muy incluido hasta hace un tiempo, pues en estas personas no siempre se evaluó bien. Por eso, pues parte de lo que iba a seguir mostrando era lo de la evaluación, porque aquí contando algo de la historia de la neuropsicología, gran parte de los adultos en neuropsicología se han evaluado tradicionalmente con protocolos derivados de las demencias. Entonces, como estamos ante adultos jóvenes, muchos de nuestros adultos jóvenes al día de hoy tienen buena escolaridad. O sea, en los 40, en los 50, un adulto joven, si era bachiller, era de alta escolaridad. Hoy en día muchos adultos jóvenes son incluso profesionales o con estudios de posgrado. Entonces, un protocolo de demencia no va a encontrar el déficit cognitivo. Entonces, ¿qué sucede? Que este paciente que tiene estas quejas acá, cuando hablo del trabajo, puede que a nivel motor y sensitivo no tiene ninguna secuela, pero si está expresando estas quejas, puede que es que lo cognitivo ya arrancó. Entonces ya no podríamos decir que está en lo subclínico, sino que estos ya son indicios de lo clínico. Pero habría que entrar a analizar bien con la evaluación y con las circunstancias de vida de la persona, si es que en realidad si ha empezado el déficit o eh, esta persona está como muy aprehensiva con lo que le puede suceder. Por ejemplo, algo que yo he discutido bastante con el grupo de primario pues, de enfermedades desmielinizantes es que no hemos logrado llegar como a una claridad, o bueno, sí hemos llegado como a un consenso, pero nos sigue surgiendo dudas si es lo más adecuado, y es qué tanto decirle a los pacientes de qué puede sucederles con la esclerosis. Porque un paciente tenso empieza a estar hiperatento de los síntomas. Es que uno le diga, ah, pero esto también puede afectarle lo cognitivo, su memoria, su concentración. Entonces empieza tal vez a estar hiperatento a que ya me estoy desconcentrando, ya estoy teniendo olvidos. Y uno hace la evaluación y encuentra que la persona está rindiendo muy bien. Pero claro, como la esclerosis puede afectar muchas cosas, estos pacientes ya a veces están hiperatentos. Eh, Tengo lo que uno dice que se me durmió un pie. Uy, ese cosquilleo. Uy, no, eso es de la esclerosis. Claro, eso puede ser de la esclerosis y ese cosquilleo te dura todo el día, toda la noche y en cualquier posición. Pero miren que a veces a uno lo coge el cosquilleo en un pie porque la lleva el pie hace rato en la misma posición. Y entonces uno se va a parar y, uy, qué cosquilleo tan maluco, pero desaparece rápido. Entonces, con estos pacientes siempre hemos tenido como ese debate de que a veces pareciese mejor no decirles mucho de qué síntomas podrían tener porque empiezan como a estar hipervigilantes y esa hipervigilancia no siempre es tan buena. No sé si hay más o menos, Juan David, te contesté a la pregunta bien. Sí, te entiendo entonces que realmente se habla de que ya empieza en el cuadro, pero cuando tienen los cambios dramáticos a nivel Ujú. sensitivo, pues motor o visual, pero Claro, muy y que pueden, posiblemente se vean sutilmente cambios cognitivos
pues que no son tan dramáticos como los otros, entonces no son tan fáciles de detectar. Claro, y puede que los otros hayan desaparecido, porque recuerda que remiten. O sea, fue síntoma dramático mientras estuvo inflamado el sistema nervioso y después desapareció. Pero a veces estas quejas perduran, entonces uno dice, bueno, durante ese episodio la persona también estaba inatenta, con dificultad de memoria, pero como no podía caminar y estaba ciega, nadie le paró bolas a lo otro. Ya volvió a ver y volvió a caminar. Entonces, bueno, eso remitió y parece ser que no dejó secuelas, pero la persona sigue con quejas cognitivas. Entonces dice, tal vez no dejó secuelas en lo motor y en lo sensitivo, pero sí en lo cognitivo. Entonces ahí donde empieza como a crearse lo que te decía ahorita, una inquietud de tal vez ya no es tan subclínico, sino que aquí ya se está configurando una clínica, pero no la clínica motora tradicional, sino un inicio cognitivo del cuadro, que ese es uno de los análisis como de más debate contemporáneo, si en realidad en esclerosis sí hay inicios cognitivos e incluso comportamentales y no siempre motores. Y para eso es parte de refinar la evaluación. La evaluación neuropsicológica, por ejemplo, elementos como un Minimenta, es un instrumento para demencia. Eso acá, sensibilidad punto 23 es bajísima. Si uno va a hacer una prueba de screening, se prefiere un MOCA, que profundiza en atención y función ejecutiva, un Minimenta, la que no va a servir de nada. Entonces, esos son como los detalles que al ir profundizando en la temática se han ido encontrando que hay que saber escoger muy bien los protocolos. Entonces, este es un MOCA donde pues, son varios procesos cognitivos, al igual que un Minimental, pero que sería más acertado para la esclerosis. Lo mismo, cuando uno va como a baterías que son resumidas, que son en las que uno encuentra más literatura, le empiezan a hablar de pruebas que no son las más frecuentes. Por ejemplo, test selectivo de memoria. Es una prueba de memoria verbal, pero cuando uno va a gran parte de los protocolos tradicionales, ninguno tiene esa batería como tal, esa prueba. O test de memoria espacial. Normalmente tampoco la va uno a encontrar en muchos protocolos de otras patologías. O el dígito símbolo, que es una subprueba de las escalas de inteligencia, muy común. Aquí la versión es para respuestas verbales, porque si la persona ya tiene un déficit de motricidad fina y tiene que hacer el dígito símbolo tradicional de las pruebas de inteligencia, pues le va a dar muy mal el tiempo, pero por su motricidad. Entonces hay una versión de respuestas verbales para estos pacientes. O por ejemplo el PASAR, que es una prueba atencional difícil, muchas veces no se aplica. Aquí toma importancia porque es que es una prueba donde uno está presionado por tiempo. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a mirar estas pruebas que todas hacen parte de una batería que tiene gran evidencia en esclerosis, una batería corta, ¿por qué corta? Porque es que como suelen ser baterías de investigación, pues las investigaciones no suelen hacerse con evaluaciones neuropsicológicas completas. Entonces, esta es corta. Miren que no son las pruebas más frecuentes. Si aplicó las pruebas de demencia, ahí es donde se decía, no, los pacientes con esclerosis no tienen tanto déficit, sus quejas cognitivas es porque está deprimido por esta enfermedad. Por eso ahorita que les mostraba como esa línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando lo cognitivo, pues ya a partir de los 70s, 80s empiezan a surgir estos protocolos, pero no se han universalizado tanto, porque para que algo se universalice, pues tiene que estandarizarse, tiene que sacarse baremos para poblaciones específicas a nivel regional o por lo menos por país. Pero entonces, realmente que un paciente con esclerosis uno sí encuentra el déficit, es que tenga que ir a este tipo de pruebas. No sé si hasta ahí más o menos va claro y te quería preguntar, Juan David, ¿hasta qué horas estamos? Porque pues veo que faltan La como idea 8 minuticos es para las 4. hasta las 4, pero si nos pasamos un poco, no hay problema. Listo. Entonces está como estas baterías, otra de es esta de que dura 20 minutos, donde de nuevo uno ve ese test selectivo de memoria, el pasado, o sea, hay varias baterías que se han propuesto, por ejemplo, estas de 90 minutos, ya es mucho más específica de una evaluación neuropsicológica como más completa, porque esta, por ejemplo, ya involucra funciones ejecutivas. Y parte de la evidencia contemporánea es que la función ejecutiva también está alterada, ya que aparecen, por ejemplo, elementos visoespaciales que también, pero también aparecen otras pruebas, ya no el test selectivo de memoria, sino, por ejemplo, el test de California.
que es una prueba de memoria verbal y que es más difícil que muchas de las pruebas de memoria verbal, por ejemplo, para demencia, porque estas de más palabras, de menos repeticiones, o sea, parte de lo que sucede con estos protocolos para estas personas es que son pruebas un poco más difíciles, por lo que les decía, suelen ser pacientes que están en la tercera década de la vida o en la cuarta, es decir, entre los 20 y 30 años o entre los 30 y 40. Hay cuestionarios, cuando uno está indagando, bueno, como déficit cognitivo, entonces hay cuestionarios como este que son 15 preguntas en torno a un déficit cognitivo que es amplio. Por ejemplo, en demencia uno hace preguntas por déficit cognitivo muy de memoria. Estos que son 15 preguntas amplias, que hay preguntas por velocidad de procesamiento, por atención, por memoria, por emociones. Uno aquí lo ve, presencia de episodios de distractibilidad, olvido de citas, olvido de instrucciones, pero también acá dificultad en contestar de manera coherente o de realizar dos tareas al mismo tiempo o para controlar impulsos. Miren que son preguntas ya no focalizadas en memoria, sino en más áreas. Lo que les decía, el dígito símbolo, pues es verbal. ¿Cómo es verbal? Pues que es el paciente que me va a decir el numerito que va con cada símbolo. En una prueba de inteligencia, esta prueba no se aplica así, pero son como las variaciones que se han hecho precisamente para poder evaluar un paciente, por ejemplo, que haya perdido la movilidad de sus manos. Hoy en día ya no hay tanta pérdida de movilidad en ese sentido por la historia que les contaba de que hoy en día ya hay nuevos medicamentos. Entonces, muchos de esos nuevos medicamentos lo que han ayudado es a preservar la motricidad fina, eh, incluso hasta la gruesa, de que es alguien que ya había perdido capacidad para caminar, ya sí logra caminar. Eh, pero entonces mire que son como esas variantes. Ese, por ejemplo, es el test selectivo de memoria. Una lista de palabras, pero que cambia, que a diferencia de muchas listas de palabras que se aplican en evaluación neuropsicológica, que se repiten todas las palabras cada repetición, aquí solo se repiten en cada repetición la que el paciente no dijo. Y la forma de calificar también es muy atípica. Entonces, esto parte de lo que ha ido mostrando es que no todo el mundo sabe esos protocolos. Por decir algo, aquí en el Instituto Neurológico, los pacientes de esclerosis normalmente los veo yo, Santiago Montaña, ha aprendido, se ha entrenado en esta evaluación, la doctora Alejandra, pero muchos otros neuropsicólogos eh, incluso desconocen parte de estas pruebas, porque es que es imposible uno conocer pues todas las pruebas neuropsicológicas que se hacen en todas las patologías. Entonces, parte de lo que se hace es, bueno, el doctor Juan Pablo hace parte del grupo de enfermedad desmielinizante, que esos pacientes les lleguen a él, porque esta prueba, como les decía, se aplica diferente, se califica diferente. Por ejemplo, la esta de memoria visoespacial es recordar dónde están los punticos y después simplemente pasa la hoja en blanco y poner los punticos y así se va repitiendo varias veces. Parece una prueba fácil, pero en realidad después de que se quitan los puntos, muchos de estos pacientes no recuerdan la localización espacial de esos puntos. Y después se le muestra una segunda imagen con los puntos en otra parte, que eso es lo que se llama una interferencia. Y se le pide que vuelva y coloque dónde estaban los puntos de la primera plantilla. ¿Por qué se hacen pruebas, por ejemplo, con interferencia? Porque parte de lo que se ha encontrado en esclerosis es que controlar la interferencia es difícil, es decir, que nueva información que me muestran me desconfigura el recuerdo de lo antiguo. Ese tipo de pruebas, por ejemplo, de memoria espacial, o sea, esos punticos, no suelen ser muy frecuentes porque una prueba muy usada que se utiliza pues para memoria visual es la figura de Rey. Estos pacientes muchas veces la hacen y la recuerdan bien, pero es que es recordar un conjunto, mientras que acá es recordar puntos aislados, o sea, una es memoria visual y muy visuomotora porque uno construyó la figura y este sí es memoria espacial, visoespacial netamente. Entonces miren que son como detallitos muy grandes porque recordar la figura de Rey no les da tan alterado como recordar estos puntos. El PASAT, por ejemplo, lo que les decía, es sumar números en la memoria. Los números aparecen cada 3 segundos, perdón, y hay que hacer la operación mental. A ellos les cuesta muchísimo hacer esa operación mental en la cabeza porque eso requiere pues mucha memoria de trabajo. Esto es simplemente como la hojita en que uno registra
los datos. Hay otras pruebas que se aplican a otros pacientes, ya no solo de esclerosis, sino de otras patologías. Toquen test, las pruebas de fluidez fonológica, denominación. En muchas de esas baterías que les mostré ahorita no se incluyen estas pruebas. ¿Por qué? Porque como les decía, son baterías cortas donde se está evaluando muy lo que se espera en la esclerosis. Pero si yo veo a un paciente del sistema de salud, no me están pidiendo que evalúe con algo corto, me están pidiendo que evalúe con una batería completa, porque es que algo importante a tener en cuenta es que pues si alguien llega con esclerosis múltiple, pero eso no le quita que puede tener otra patología, o sea, paciente de 50 años que desde los 30 tiene esclerosis múltiple. Yo no puedo asegurar que el déficit cognitivo sea por la esclerosis, porque es que alguien de 50 o 60 años puede estarle empezando una demencia frontotemporal, una demencia tipo Alzheimer, porque es que tener una enfermedad no quita el riesgo de otra. Uno podría decir, pues muy de malas, pues uno tener dos cosas, sí, pero realmente a uno eso no le está protegiendo de tener otra. Entonces, estas otras pruebas que sí son como más generalizadas, hay que aplicarlas, porque si bien en la esclerosis múltiple no se espera el lenguaje alterado, pues yo tengo que corroborar que en efecto no esté alterado. Y lo mismo, en función ejecutiva no se evaluaba mucho. Y hoy en día, ya artículos sí muy recientes, esos son del 2022, 2023, ha mostrado que pruebas tradicionales como el Wisconsin se encuentra alterado en la función en esclerosis múltiple. Eso lo que indica es hay que aplicar esa prueba en estos pacientes. Y en las baterías que les mostré ahorita, ni siquiera aparecía. Yo hay pacientes que he evaluado con esclerosis donde el Wisconsin les da bien y la torre de Hanoi no. Entonces uno dice, ve, otras pruebas que no son las más tradicionales también pueden eh, ser útiles acá. Y hay cuestionarios. Entonces, hay cuestionarios que es necesario aplicar con esos pacientes. Por ejemplo, en muchos pacientes de neuropsicología, uno no evalúa calidad de vida. Acá se hace muy necesario. Por más que ahorita les dije, pues que la calidad de vida es muy específico, es o lo indagas con un cuestionario o lo indagas por lo menos dentro de la entrevista. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, con los cuestionarios de calidad de vida, yo me he dado cuenta que nadie ha preguntado por algo fundamental en un adulto joven, y es, por ejemplo, la sexualidad. Porque el neurólogo se centró en síntomas motores, porque le está alterando el hablar, entonces fue a fonoaudiología, y porque la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Y en ese cuestionario, por ejemplo, que planteó ahí el Musical 54, que son 54 preguntas de calidad de vida, hay unas específicas de sexualidad. Y eso para un adulto joven es muy importante, que se vaya perdiendo, que por decir algo, ¿en qué se afecta? Que un encuentro sexual puede ser doloroso o que como la fatiga es tan grande, después de un encuentro sexual, la persona queda tan cansada que prefiere no tener encuentros sexuales. Entonces, miren que puede que lo haya visto varios profesionales y nadie preguntó por eso. Urgencias urinarias. Eso, por ejemplo, limita mucho. Siente que tienen que orinar muy seguido y que cuando le dan ganas de orinar hay que ir al baño ya. O sea, las urgencias urinarias llevan a que la gente deja de salir de la casa, no tener encuentros sociales, etcétera. Entonces, los cuestionarios de calidad de vida son importantísimos, los inventarios neuropsiquiátricos también, porque se ha encontrado que no es solo depresión, sino que algunos cambian a nivel de patrones del sueño, de alimentación, de control de emociones, de apatía. Y pues obviamente hay que evaluar la funcionalidad, por ejemplo, escala de Lawton, pero hay escala de Lawton que no es la misma de demencias, sino una escala de Lawton muy específica, por ejemplo, a la motricidad fina. Entonces, por ejemplo, que preguntan si usted es capaz de cortarse las uñas solo, si es capaz de abrir una puerta, pues por meter la llave en la chapa. Eso no entra en la escala de Lawton de demencia. Entonces, es muy importante como tener esas variaciones claras para evaluar bien un paciente. Por ejemplo, uno no suele aplicar una escala de fatiga.
en un paciente con esclerosis es imperdonable no haber aplicado la escala de fatiga. ¿Por qué imperdonable? Porque es el síntoma principal de esta población. Y hay fatiga física y hay fatiga cognitiva, o sea, las tareas mentales también cansan. Y obviamente, pues preguntar por la depresión. Entonces era como ese barrido general que les quería mostrar, pues obviamente, porque también tenía como claridad de que no teníamos pues mucho tiempo, pues y que también ir a como a detallar eh, las pruebas y eso, pues yo creo que no era el objetivo, sino más mostrar un panorama general de que en esclerosis hay unas condiciones necesarias para evaluar de forma diferencial a nivel neuropsicológico, pero no solo a nivel neuropsicológico. Desde lo psicológico es una población muy atractiva. Por ejemplo, yo aquí tuve practicantes, en varias ocasiones he tenido practicantes con la médica de enlace de estos pacientes. ¿Por qué? Pues practicantes de psicología. ¿Por qué? Porque neurología acaba de diagnosticar el cuadro y a ella le tocaba explicar un poco qué es la esclerosis, qué consisten esos medicamentos biotecnológicos, ese seguimiento, porque debe ser tan estricto, pero la persona emocionalmente está alterada. Entonces ella le tocaba casi que hacer una contención emocional, un abordaje psicológico y en varios momentos se ha tenido practicantes de psicología porque decía es que ella no tiene por qué saber eso, es más a alguien, o sea, eso es lo que ya sería del campo de la psicología de la salud. Pero claro, eso no siempre, pues como mencionaba ahorita, lo va a pagar una EPS. Entonces, en algún momento fue el practicante, en otros momentos se ha tenido interconsulta, o sea, los psicólogos de la institución que ve, el paciente está en crisis porque le acaban de diagnosticar, pero a veces la gente no está tan en crisis, la gente se va con una duda en la cabeza y uno dice, es que un diagnóstico de algo crónico, discapacitante y tan severo, pues debería ser como un proceso, ¿cierto? Como un proceso de usted cómo va asimilando eso, porque es que casi que hay que hacer un duelo y es el duelo de que mi salud no es igual a la que yo me imaginaba. Un duelo de que voy a seguir en atención médica, pero no como me he pensado la atención médica, que es curativa, sino una atención médica para atender algo crónico y potencialmente grave. Y eso es un duelo que hay que elaborar también. O cuando hay recaídas, que es como elaborar el duelo de, ay, es todo eso que sabía que me podía dar, ya veo que me va a dar. Y es que perdí la movilidad en esta mano, pues tengo que hacerle el duelo a que tal vez toda la terapia motora no me recupere la mano, o puede que sí. Entonces, pues ese era como el panorama. No sé si tienen unas preguntas, comentarios en asuntos que de pronto quieran que profundice. Yo quisiera preguntarte, entendí entonces que por la simple prevalencia, pues no es un paciente frecuente en neuropsicología, No, no pero es muy frecuente. adicionalmente sería inesperado que llegue a la consulta tanto particular como en EPS, porque digamos que si se llega a consulta en neuropsicología es al neuropsicólogo especializado del centro de la unidad especializada. Claro, muchas veces, como normalmente no va a llegar a una unidad especializada, yo lo que le he dicho a los neurólogos es siempre en la orden ponga que se evalúe con un protocolo de enfermedad desmielinizante. Porque si al neuropsicólogo le llega eso y no sabía que hay un protocolo, eso ya le prende las alarmas. Y muchas veces leyendo algunos artículos dice, es que debe ser con tal prueba, tal otra. No todas son conocidas, pero un PASAR, por ejemplo, si es más conocido, es que tiene que ser con una prueba tensional tan difícil. Sí, tiene que ser con esa. Entonces, a los neurólogos les he planteado eso, que sí sea y digamos, por ejemplo, en la maestría en San Buenaventura, donde soy docente, eh, yo, por ejemplo, en el curso de síndromes neuropsicológicos ya incluía esta patología. La doctora Alejandra Arboleda, que estudió la maestría hace mucho más tiempo atrás y que es una de las que ha trabajado el tema, ella siempre, cuando se ha hecho charlas formativas y eso, decía, a mí nunca me dieron un seminario de esto. Me decían, la esclerosis múltiple, eso es solo déficit motor y sensitivo. Entonces, claro, ya los nuevos neuropsicólogos dentro de los seminarios de adultos uno les plantea, no es lo más prevalente, pero usted tiene que saber de esto. ¿Por qué? Ujú. Porque además es un protocolo distinto. O sea que sí sería muy fortuita la situación en que a uno le llegue un paciente a evaluar por esclerosis múltiple, ¿cierto? Pues No sin es uno tan, ser un especialista o pues el profesional especializado en el tema. yo pienso que no es tan fortuito por lo que mencionaba de que como es un adulto joven en etapa laboral, entonces
es un adulto que si empieza con quejas cognitivas, esas quejas Ujú, cognitivas pueden generar mucho impacto. Entonces, no va a ser el paciente que llegue a demencia, eh, pero sí puede tener un alto impacto eh, a su momento vital. Y como es una enfermedad grave, entonces tampoco encuentra uno que sea tan extraño que a un paciente le niegue, pues que, digamos, a un paciente que le mandan la evaluación, pues el sistema de salud normalmente no se la niega. Realmente casi que es más la cultura de que los neurólogos sí sepan que lo cognitivo se ve ujú, alterado. Por ejemplo, aquí en el neuro hubo un tiempo, últimamente no lo hemos hecho mucho, pero que hacíamos algo que se llama preceptorship o fellowship, que son procesos formativos que eran pagados por la industria farmacéutica, pero eran procesos formativos a médicos y neurólogos. Es decir, nuestros neurólogos, neuropsicología, radiología, en 1 o 2 días abordábamos toda la temática para los invitados y nos encontrábamos que algunos de esos neurólogos a quienes la industria farmacéutica les pagó el curso, le decían a uno, ay doctores, vea, la verdad, a mí en el pregrado de esclerosis múltiple me dieron un seminario, una sola clase, un día. ¿Por qué? Porque es que yo estudié en la época que decían que eso no daba en países tropicales. Entonces, ujú, mira, un neurólogo que hoy en día tenga esa claridad, fácilmente va a dar la evaluación y fácilmente las EPS la aceptan porque es una enfermedad potencialmente grave. Pero parte de la sensibilidad es que ellos sí supieran lo cognitivo, eso tiene un lugar y no es solo motor y sensitivo. Los neurólogos más jóvenes, yo creo que ya los pregrados de medicina ya han incorporado mucho de que esto no es de países tropicales, porque también esa creencia yo creo que es parte de lo que ha influido en la menor prevalencia. Esa y que gran parte de los países sobre la línea ecuatorial no son países ricos. Los países más ricos suelen ser los del norte. Entonces, no ser países ricos ha llevado a que nuestra tecnología siempre es más atrasada. Y como es un diagnóstico muy radiológico, entonces ujú, también el supuesto de base es que está subdiagnosticada, de hecho, lo que les ujú, mencionaba ahorita. Hasta hace pocos años era baja, era enfermedad rara, o sea, menos de 5 casos por 100.000 habitantes. En este momento en Colombia está como entre 7, 8 casos por 100.000 habitantes. Pero yo creería que el siguiente estudio epidemiológico es muy probable que ya muestre que son más de 10 casos. ¿Por qué? Porque ya tenemos mejores resonadores, porque ya hay más conocimiento en torno al tema. Entonces, incluso cuando yo estuve en el doctorado, como estaba evaluando calidad de vida como muy longitudinalmente, eran entrevistas ya más abiertas, con una metodología un poco más cualitativa, y me encontraba personas que me decían que se demoraron 20 años en darles el diagnóstico, que en 20 años pasó por múltiples diagnósticos cerrados. Hoy en día ya es mucho más raro que alguien se demore tanto en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya hay más claridad de que esta es una posibilidad diagnóstica, ya un mejor resonador muestra con mayor claridad que sí, que son placas desmielinizantes y no que se puedan considerar, no sé, placas por algo vascular. Eso, cuando digo que es muy radiológico, es que la diferencia entre si es vascular o, o desmielinizante a veces ni siquiera es el neurólogo, es el radiólogo quien al ver la plaquita dice, no, tiene características de enfermedad desmielinizante. Entonces yo creo que cada vez es más frecuente, ujú, cada vez es más frecuente que nos llegue. Eh, Puede que yo esté sesgado, en parte porque aquí, al ser una unidad de enfermedad desmielinizante, yo veo con frecuencia a esos pacientes. Y puede que, no sé, el neuropsicólogo del Pablo Tobón Uribe, como institución grande, diga, pues aquí vemos demasiados pacientes y me llegan muy poquitos. Entonces, claro, ahí también habría que evaluar que yo estoy sesgado en que estoy en la unidad y en una clínica. O sea, hay dos centros que ve la mayoría de pacientes eh, de Antioquia con enfermedades mielinizantes y uno de esos centros es el neurológico. Entonces, ¿saben? Eso me puede sesgar un poquito. ujú. Pero sí, entiendo que por el hecho de que cada vez se van especializando, pues o no, que los neurólogos van teniendo más en mente ese diagnóstico y el tema Ah, cognitivo, pues sí se puede esperar con mayor frecuencia. Y además de ujú, la incidencia que tú nos dices. sí, Y bueno, entonces estos pacientes, abordando el tema inicial que tú nos decías,
¿Son buenos candidatos para rehabilitación neuropsicológica o no? ¿O depende mucho Son del excelentes déficit? candidatos. Son excelentes candidatos porque los procesos alterados son procesos sensibles a la recuperación, porque el proceso alterado muchas veces está alterado es por esa pérdida de como de conectividad por la mielina, pero muchas veces el área cortical como tal está bien. Son buenos candidatos porque son jóvenes, entonces hay Ujú. una gran plasticidad cerebral. Eh, La rehabilitación suele estar muy centrada en funciones ejecutivas, entonces un adulto joven donde la rehabilitación está muy orientada a la incorporación de estrategias de función ejecutiva funciona bien y que además es una rehabilitación que al ser joven sirven estrategias restaurativas, estrategias de sustitución y de compensación, porque al ser funciones ejecutivas, pues muchas veces en parte es muy compensatoria de incorporar ciertas estrategias. Entonces sí, son muy buenos candidatos. Eh, Normalmente a los que se ha hecho rehabilitación les ha ido bien, incluso hasta en mayores. Creo que fue en el 2022 o no sé si en el 23, no, yo creo que fue en el 22 que nos salió ese artículo de un n = 1, de una chica pues graduándose de la maestría en neuropsicología y en las revistas de psicología del CES no lo publicaron. Era una rehabilitación centrada en función ejecutiva, pero lo llamativo del caso es que era una mujer ya de unos 60 años. Entonces el reto era, pues lleva mucho con esclerosis y ver si la rehabilitación ahí sí funcionaba y funcionó muy bien. Y este año, para presentar en el Congreso de Cerebro y Mente que se hizo el año pasado en el Congreso de Cerebro y Mente en agosto, se recontactó a la paciente y parte de lo interesante fue ver que después de haber pasado tanto tiempo de la rehabilitación, porque el artículo se publica en 2022, entonces la rehabilitación fue como en el 2021, o sea que al 2023 ya habían pasado 2 años, ella se sostenía muy bien, o sea, es una rehabilitación exitosa a largo plazo. Entonces es interesante porque entonces lo que uno ve es que el efecto de rehabilitación puede ser mm, u- bueno, no solo si el adulto es joven, sino que incluso si tiene 50, 60 años, sigue siendo un buen candidato a esa rehabilitación. Qué chévere, pues porque son pacientes que listo, se pueden llegar pues o empiezan un proceso neurodegenerativo, pero no cortical, Claro, pues la no estructura es, está a entonces se pesar de puede que, recuperar. claro, a pesar de que es degenerativo, no tiene ese ritmo tan acelerado de las demencias y no sabemos cuál es el curso actual de la enfermedad. O sea, entonces, lo que les decía al principio, en los libros viejos decía catastrófica porque el curso era bastón, caminador o silla de ruedas y postrado en cama y perder el habla, ¿cierto? Entonces, expectativa de vida también cuando uno va a estar postrado en cama se acortaba. Como los nuevos medicamentos han salido del 96 hacia acá, mucha de la gente que ha pasado por las nuevas terapias está viva. Entonces, no sabemos realmente ese estar vivo es sin discapacidad por cuánto tiempo. Ujú. Eh, y eso incluye lo cognitivo. Incluso han empezado ya a surgir ensayos clínicos para analizar el impacto de los medicamentos en lo cognitivo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que le dicen, desde que empecé con el medicamento también recuerdo mejor, me concentro más. En términos del principio activo del medicamento, no tendría que mejorar lo cognitivo, porque el medicamento va como principio activo es a impactar el sistema inmune. ¿Cuál es la hipótesis de base? Y es que si no tienes tantas recaídas y tu vida no se entorpece, pues sigues con una vida laboralmente activa, socialmente activa. Es decir, le estás brindando al cerebro una estimulación cognitiva, que era lo que no les pasaba al pasado. Si estoy enfermo eternamente, pues ya empiezo a estar en casa. Muchos que los pensionaron, pues mucha gente dirá, ay, qué rico que a uno lo pensionen, pero realmente el trabajo es una fuente de estimulación. Hay pacientes que así le dicen a los 40 años que lo van a pensionar, él dice, no, oye, ¿tú yo qué voy a hacer? Yo quiero seguir trabajando. Y realmente lo ideal es que siga trabajando por la estimulación social y cognitiva que da el trabajo. Entonces no sabemos estos cómo sigan, pero los que hemos visto con déficit que se les ha puesto la rehabilitación, les va muy bien. Por eso, porque a pesar de que puede seguirse deteriorando,
pues ese deteriorarse va a depender de, no le está funcionando el medicamento, o sea, tiene nuevas recaídas, ¿sí? O sea, yo puedo que rehabilite hoy a alguien y en 5 años esa persona llegue, es que si en esos 5 años hubo dos, tres recaídas, puede que el déficit cognitivo sea diferente al que estoy rehabilitando hoy. Hoy rehabilité función ejecutiva y puede que en 5 años ya el impacto sea en memoria. Entonces es Ujú. pertinente una nueva rehabilitación ya para la memoria, pero es porque ya le impactó la memoria en ese momento, pero no es tan acelerado, o sea, no es como una demencia frontotemporal, que en pocos años la evolución es terrible. No, son pacientes que en realidad incluso sería muy pertinente hacer todas las intervenciones, siempre bajo la premisa que les planteaba de la calidad de vida y es, está muy cansado. Pues muchos de estos pacientes se dejan agotar por el cansancio. Curiosamente, los que mejor les va manejando el cansancio son los que se mantienen más activos física y cognitivamente. Por ejemplo, el ejercicio protege mucho. Pues es difícil pedirle a alguien que tenga mucho cansancio y haga ejercicio. Pero los que más ejercicio hace sienten que el cansancio con el paso del tiempo ya es más fácil Disminuye. manejarlo. Ujú. Hasta pensarlo en cierto sentido que cuando se les cuida la calidad de vida, casi que se cuida todo, Sí, pues como que todo se complementa. sí. Qué chévere, Es- muy Entonces, bonito. sí, es una población interesante, creo que cada vez más frecuente. Interesante no solo en lo psicológico, sino en lo psicológico, porque entonces finalmente muchos de ellos llegan a psicología porque hay que elaborar estrategias de afrontamiento de este tipo de condición. Eh, yo tengo la idea hace rato de lo psicológico, y lo he hablado acá con el grupo, y es que lo psicológico es un factor protector o de riesgo. Por decir algo, un dato bien interesante que hemos encontrado acá es que eh, el primer episodio de la enfermedad suele venir después de un episodio emocionalmente fuerte, una quiebra económica, una separación de pareja, la muerte de alguien. Entonces lo emocional es como si tuviera Un un detonante. impacto en el sistema inmune y ese sistema inmune con un sistema nervioso que está afectado por lo emocional lo ataca. Entonces se Ujú. vuelve un desencadenante. Y eso mismo lo hemos encontrado para recaídas. Estaba bien, el medicamento funcionaba muy bien y algo emocionalmente grave lleva a una recaída. Entonces, eso es interesante porque incluso en mujeres, pues ya había dicho que es más prevalente en mujeres, pero aquí nuestros análisis internos nos ha llevado a que hay una historia en las mujeres que hemos atendido, una historia de abuso sexual muy por encima de lo que es el abuso sexual en las mujeres en la población general. Entonces, bueno, es que ese es un evento traumático importante, que entonces parece ser que ha tenido una influencia en que se desarrolle la esclerosis múltiple. Entonces, es algo bien interesante, pero yo creo que hay mucho por hacer en términos de lo que sería la neuroinmunopsicología, porque es como una condición sensible a que si estás bien psicológicamente, te protege, tanto de no presentarla como de si ya la tienes, pues que sea un poco más benigna. Ujú. Y si estás mal Chévere. psicológicamente, pues te vuelve vulnerable. Entonces, en ese sentido es bien, bien interesante. Yo Mm. creo que ese sí es un trabajo, pues uno sí encuentra ya algunos artículos y eso, pero creo que es un trabajo en el que hay que construir todavía mucha más investigación y planteamientos teóricos y académicos en torno al tema. Pero sí, súper interesante la población. Y yo te pregunto ya para ir finalizando, si se pudo contar con paciente para el próximo espacio. Eh, Todavía estoy como en esa gestión. Ujú. Yo tengo ahí pues como algunos candidatos. En particular, hay un candidato que me gustaría mucho que estuviera porque ya en términos de historia de vida es muy interesante. Es muy interesante. Entonces realmente le estoy haciendo como más fuerza a él, pero te estaría comunicando pues a ver si finalmente sí lo tenemos, si es él o si no, pues nos tocaría otra persona. Listo, está Ujú. bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio tan especial y tan interesante. No sé si Bueno, alguien de pronto no, tenga algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, no, muchas gracias, Juan, por la invitación y muchas gracias pues a los asistentes también. Espero que sí les haya sido pues como de utilidad y un buen aprendizaje. No, claro, es que fue